En el Evangelio encontramos una expresión por parte de Jesús muy feliz, llena de sabiduría, por supuesto, pero es una expresión que cada quien lee y entiende y usa según su conveniencia. Me refiero a esta expresión: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y muchos usan esta expresión como para decirle a los sacerdotes: cállate, tú no puedes hablar de política porque hay una separación entre la iglesia y el Estado, y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y entonces una cosa es la política y otra cosa es la iglesia. Y cada quien la aplica según lo que le conviene, y no es así. Y por eso hoy, en el Don de la Fe, vamos a explicar en qué consiste este dicho de Jesús. Le presentan un denario y dice: pues, ¿de quién es el nombre de la inscripción? Ah, pues si es del César. Ah, pues entonces es de él, ¿no? Denle al César lo que es suyo, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Tendré además el gusto de contar aquí con la presencia de un gran abogado fiscalista, con 2 doctorados en fiscalidad, para que nos explique, además, qué es el tributo y qué es el impuesto, el pago de los impuestos. Comenzamos entonces con el texto tal y como lo encontramos en el Evangelio, según lo refiere San Marcos Evangelista. Y envían donde él algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dijo: lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Así está el texto tal cual en el Evangelio. Y esto, como le dije al principio del programa, esto da pie a que a cada quien se lo aplique. Por ejemplo, vamos a suponer un obispo o un sacerdote, y de pronto algún gobernantito de cualquier país le dice: usted cállese, porque usted dedíquese a celebrar la Santa Misa y a dar la comunión y a perdonar los pecados, y no se meta usted con la política, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces este gobernantito ya se hizo él solito una miserable lectura e interpretación de un texto del Evangelio y de una expresión de nuestro Señor, sacándola totalmente del contexto. Israel vivía oprimido por una ocupación romana. Los israelitas tenían que pagar el impuesto local y tenían que pagar el tributo al César. Una cosa que a Roma siempre le costó mucho trabajo: cobrar ese tributo. Y el prétor Poncio Pilato tenía que entregar cuentas al emperador de Roma del tributo que había recaudado en ese pueblo sometido por ellos. Si no, ¿de qué servía esa ocupación? ¿Para qué tener un pueblo ocupado? Y nos cuesta tanto mantener la ocupación militar si no podemos sacar pero ni la mitad de lo que nos cuesta permanecer allí. Pero este pueblo judío, por ser un pueblo teocéntrico, es decir, por tener a Dios en el centro de su vida y por entregar al templo una ofrenda en dinero llamada corbán, consideraban que esa ofrenda, ese dinero que se entregaba al templo, entregárselo al César pagano, era una ofensa a Dios, es decir, una blasfemia. Y por eso Israel se resistía tanto para pagar el tributo. Sin embargo, el estar ocupados por Roma y el ser víctima del principal instrumento de dominación romana para obtener el pago del tributo, la cruz, la crucifixión, y viendo crucificados a millares de ellos mismos, decían: no, pues ni modo, pues será blasfemia y lo que sea, pero yo mejor a estos les pago el tributo para que no me crucifiquen a mi esposa, no crucifiquen a mis hijos y no me crucifiquen y no me maten a mí. Por supuesto, crucificaban
al que podía pagar al último, ¿no? Primero la esposa, luego los hijos y luego a él. Entonces será una blasfemia, pero ni modo, pues yo les pago su tributo. Y entonces se debatían entre esto, pagar o no pagar. Y esos escribas que llegaron a cuestionar a Jesús le preguntaron primero, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Segunda pregunta, ¿pagamos o dejamos de pagar? Si Jesús hubiera dicho, sí es lícito pagar el tributo al César y hay que pagarlo, entonces lo habrían acusado entre el pueblo de estar de acuerdo con los romanos y de estar invitando a cometer una blasfemia. Si Jesús hubiera dicho, no es lícito pagar el tributo al César y no hay que pagarlo porque es algo que ofende a Dios, entonces habrían ido ante el Imperio Romano para acusarlo de un delito muy grave que se llama lesa majestad, delito contra el imperio. Este anda de sedicioso diciendo que no paguemos el tributo al César. Entonces Jesús lo resolvió de esa manera. Denle al César lo que es de él, pero a Dios lo que es de Dios, y no quieran juntar una cosa con otra. Pagar el tributo no es una blasfemia, no es una ofensa a Dios. Estamos ocupados, señores. Cumplan con su obligación fiscal, pero no dejen de dar a Dios la adoración, el culto y la devoción que le corresponde, y no olviden el mandamiento número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Por ahí fue la respuesta. Pero también hay algunos gobernantitos que dicen, es que la separación entre la iglesia y Estado. ¿Cómo resolvemos esto? De esta manera, queridos amigos, miren, vean en qué consisten la separación de iglesia y Estado. Y vea usted enseguida cómo en México vivimos una situación muy bonita. Las relaciones oficiales entre México y la Santa Sede se establecieron en 1992, luego de las reformas al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Así quedaron formalmente reconocidos los vínculos entre el Estado mexicano y la Iglesia. Las relaciones se hicieron oficiales mediante el intercambio de notas diplomáticas entre la Cancillería mexicana y la Secretaría de Estado de la Santa Sede, publicada simultáneamente el 21 de septiembre de 1992. En su nota, México expresa: tomando en cuenta que la Constitución Política de la República hace posible el reconocimiento de la personalidad de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, y de acuerdo con las conversaciones hasta ahora sostenidas para formalizar las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, el Gobierno de México propone intercambiar representantes permanentes con rango de embajador o equivalente, de acuerdo con la normatividad y la práctica internacionales vigentes seguidas por México. Por su parte, en su nota, la Santa Sede manifiesta la seguridad de que la Iglesia Católica gozará en México de plena libertad en el ejercicio de la misión que le es propia, como también la posibilidad de acrecentar su colaboración con las autoridades en todos los campos. Es discordante, principalmente porque provoca discordia entre la sociedad, toda manifestación proveniente de autoridades y de grupos políticos que pretenda silenciar a obispos y sacerdotes, además de ser atentatoria de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 15 de julio de 1992, pues en su artículo 2 afirma que el Estado mexicano garantiza en favor del individuo no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, párrafo C, y no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas, párrafo E. A partir del establecimiento de las relaciones oficiales, ha quedado entendido que el Estado mexicano conoce, reconoce y acepta el credo, la moral y la doctrina de la Iglesia, mismos que están contenidos y expresados en 3 documentos: el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico y la Sagrada Escritura. Ajaja, así que qué bonito es conocer.
Ahora resulta, por ejemplo, en el caso de un servidor, que como soy un comunicador y comunico escribiendo, haciendo radio y haciendo televisión, y como mi tema es la fe católica y es la religión, entonces, a ver, ¿quién va a venir a callarme a mí y a decirme, usted no puede estar hablando de estas cosas en radio ni en televisión, y usted no puede estar escribiendo en periódicos de estas cosas? ¿Por qué no? Porque el Estado es laico. Pues qué bueno que el Estado sea laico, porque como el Estado es laico, entonces el Estado tiene que tutelar mi derecho a la libertad religiosa. Porque si el Estado fuera confesional, como sucede, por ejemplo, con Inglaterra, un Estado en el que la reina nombra a los obispos y es coronada en la abadía de Westminster, un Estado confesional como el de Israel o el de Turquía, entonces estamos un poco en una posición desfavorable quienes no compartimos esa confesión. Pero el Estado en México es laico. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque entonces el Estado de México tiene que protegernos a todos los mexicanos por igual. Al musulmán, al budista, al protestante, al ortodoxo o al católico romano. Y no porque el Estado sea laico me tengo yo que callar, o un sacerdote o un obispo, cuando estamos hablando precisamente de temas que el Estado mexicano reconoció desde que se establecieron las relaciones oficiales entre la Iglesia y el Estado mexicano, entre la Santa Sede y México. Y entonces, por parte de la Santa Sede, reconoce y respeta y aprueba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el órgano que norma la actividad de los mexicanos. Y el Estado mexicano reconoce y acepta los documentos que norman la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Sagradas Escrituras, Código de Derecho Canónico y Catecismo de la Iglesia Católica. Y yo, en este programa de televisión, no estoy hablando de otra cosa. Y en mis programas de radio y en mis escritos que publico cada semana en diversos periódicos, no estoy hablando de otra cosa. Y los obispos y los sacerdotes en sus prédicas y en sus homilías no están hablando de otra cosa que el Estado mexicano no conozca. Están hablando de Sagrada Escritura, de Catecismo de la Iglesia y de Derecho Canónico, perfectamente aceptado por el Estado de México. ¿Qué le parece? Digo, yo le digo esto para que no lo quieran callar y para que nadie quiera callar a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos. O dicho más ampliamente, a los ministros de culto. Como me dijo, recuerdo alguna vez hace años, un rabino, me dijo, ya quiero ver que alguien se meta a mi sinagoga a decirme que ya no puedo decirle a mi rebaño, a mis judíos, por quién votar. Ya quiero ver que alguien se me meta a la sinagoga a prohibirme, a hablar a mí de Dios y de las Escrituras Sagradas. ¡Guau! Pero el problema es que el que no sepa esto, pues piensa que está haciendo algo indebido y se deja callar. Y entonces se va abusando y se va haciendo a un lado este derecho humano inalienable que es la libertad religiosa, que consiste no solamente en creer en aquello que yo quiera creer, en lo que se me dé la gana, sino que además puedo expresar libre y públicamente aquello en lo que creo. ¿Le pasamos lista a los documentos, queridos amigos? Sagradas Escrituras, Catecismo de la Iglesia Católica, Código de Derecho Canónico, 3 documentos que conforman a la Iglesia y que el Estado mexicano conoce perfectamente bien y además los aprueba y manda un embajador ante la Santa Sede. Y la Santa Sede manda un embajador a México, se llama Nuncio. Mire, así son las cosas, mire. En la carta apostólica Laetamur Mañopere de Juan Pablo II del 15 de agosto de 1997, por la que se aprueba la edición latina del Catecismo de la Iglesia Católica, se establece que este documento es una exposición completa e íntegra de la doctrina católica, gracias a lo cual cualquiera pueda conocer aquello que la Iglesia profesa y celebra, lo que vive y ora en su quehacer diario. En la Constitución Apostólica Fidei Depositum de Juan Pablo II,
del 11 de octubre de 1992, por la que se promulga y establece, con carácter de instrumento de derecho público, el Catecismo de la Iglesia Católica, se expresa que tras la renovación de la liturgia y el nuevo Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina y de los cánones de las iglesias orientales católicas, este catecismo es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial, promovida y llevada a la práctica por el Concilio Vaticano II. En la Constitución Apostólica Sacra Disciplina Leyes de Juan Pablo II, del 25 de enero de 1983, para la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, se determina que el Código, en cuanto que al ser el principal documento legislativo de la Iglesia, está fundamentado en la herencia jurídica y legislativa de la revelación y de la tradición. Debe ser considerado instrumento muy necesario para mantener el debido orden tanto en la vida individual y social como en la actividad misma de la Iglesia. En la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini de Benedicto XVI del 30 de septiembre de 2010 sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, se exhorta a todo el pueblo de Dios, a los pastores, a las personas consagradas y a los laicos, a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. Esta relación con la divina palabra será tanto más intensa cuanto más seamos conscientes de encontrarnos ante la palabra definitiva de Dios sobre el cosmos y sobre la historia, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición viva de la Iglesia. Es claro que a partir de los documentos de la Iglesia que reconoce y acepta el Estado mexicano, tanto funcionarios públicos como partidos políticos deben abstenerse de manifestaciones represivas o desdeñosas del credo, la moral y la doctrina de la Iglesia. ¿Qué le parece? Y cuando hablo del Estado, pues hablo del Estado de cualquier país. Y si hablamos de un partido político, hablamos del partido político de cualquier país. O sea, no es porque si yo no soy afín o no estoy adherido al partido político que está en el poder, entonces soy enemigo yo de mi nación. Y si yo soy un budista y soy un musulmán y quiero ayunar y hacer el Ramadán y quiero salir y hablar de Alá, entonces no puedo hacerlo porque el Estado es laico. Una cosa es un Estado laico y otra cosa es un Estado laicista. Y una cosa es un Estado laico y otra cosa es un Estado persecutor. Y las leyes de reforma de Benito Juárez ya pasaron 2 siglos. No podemos seguir con estas heridas abiertas, queridos amigos. Y en lo que se refiere a la comunicación y a los comunicadores, pues vemos que hay comunicadores especializados en deportes, en política, en espectáculos, y tienen sus manifestaciones libremente y sus programas de chismes, de artistas y lo que quieran, y de deportes y de fútbol y de béisbol y de básquetbol, y opinan y suben y bajan y escriben sobre el tema que dominan maravillosamente. Y hay comentaristas de economía y de finanzas y salen y hablan de lo que quieran. Pero habemos uno que otro que es un comunicador de temas de fe. Y eso de que de pronto le digan a uno, ¿por qué estás hablando de política? ¿Tú nomás hablas de lo tuyo? Pues fíjese que no, porque yo tengo un acta de nacimiento y también tengo una fe de bautismo. Y en el acta de nacimiento dice que presentaron mis papás vivo al niño, así dice, Roberto Farril Corona, que nació el 20 de junio de 1959. Y este documentito me hace a mí ser mexicano. Y como mexicano tengo libertad de expresión y puedo hablar de lo que se me dé la gana, de religión, de fútbol, de política, de economía y de lo que quiera. Y mi fe de bautismo acredita que soy bautizado y que formo parte de la iglesia que Cristo fundó. Y entonces le debo yo fidelidad a Dios, devoción y adoración.
y que puedo comentar las Sagradas Escrituras y puedo ir a la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión. Y eso no me quita la libertad de lo primero. Y ser un bautizado no hace que yo deje de ser un mexicano. Y ser un mexicano no impide que sea yo un bautizado. ¿Qué le parece? Entonces podemos hablar de esto obispos, sacerdotes y laicos. Aunque alguien se importune o aunque alguien se incomode, no estamos haciendo nada en contra de nuestra nación. Y voy a hacer una pausa para volver aquí a conversar con un gran abogado fiscalista para que nos explique él estos detalles de los impuestos y del tributo. Y antes de la pausa, nomás le dejo una breve reflexión de todo corazón. Fíjese usted, primero está la patria y después está el gobierno. ¿Cómo ve? ¿Se la repito? Con mucho gusto. Porque además dése cuenta que los gobiernos son efímeros y cambian. Y si vamos a confundir que la patria es el gobierno, pues no. Ahí le voy de nuevo. Primero está la patria y después está el gobierno. Vuelvo con más después de una pausa.